Nunca olvidaré la noche en que mi abuelo me contó su secreto. Fue en mi 18º cumpleaños y sus palabras aún resuenan en mi mente, atormentándome cada día desde entonces. Era una noche tormentosa de octubre. El viento aullaba fuera de la antigua mansión familiar, azotando las ventanas con furia. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación, proyectando sombras fantasmales en las paredes. Mi abuelo me había pedido que lo acompañara en su estudio después de la cena de celebración. Allí estaba él, sentado en un sillón de cuero gastado, con una copa de coñac en la mano y la mirada perdida en las llamas de la chimenea. Siéntate, muchacho. Ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre nuestra familia. Me senté frente a él, intrigado y un poco asustado por su tono sombrío. Mi abuelo simplemente había sido un hombre imponente, pero esa noche parecía especialmente atormentado. Sus ojos habitualmente penetrantes estaban nublados por una mezcla de remordimiento y miedo. Todo lo que ves a tu alrededor, toda esta riqueza, todo este poder, tiene un precio que pronto tendré que pagar. Me incliné hacia adelante, fascinado y temeroso a partes iguales. Mi abuelo tomó un largo trago de su copa antes de continuar. Hace 50 años, yo era un hombre desesperado. Tu abuela estaba enferma, teníamos deudas y yo no veía la salida. Una noche, en lo más profundo de mi desesperación, hice algo imperdonable. Su voz quebró por un momento y pude ver el brillo de las lágrimas en sus ojos. Nunca había visto a mi abuelo llorar y eso me aterrorizó más que cualquier historia que pudiera contar. Invoqué algo que no debería existir en este mundo. Me prometió riqueza, poder, todo lo que pudiera desear. A cambio, solo pedía una cosa, mi alma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quería creer que mi abuelo estaba bromeando, que era solo una historia de Halloween elaborada, pero la angustia en su rostro era demasiado real. Lo acepté. Firmé el contrato con mi propia sangre y el día siguiente descubrí una fortuna enterrada en nuestras tierras. Tu abuela se recuperó milagrosamente. Nuestras deudas desaparecieron. En cuestión de meses, me convertí en el hombre más poderoso de la región. Otro relámpago iluminó la habitación y por un instante me pareció ver una sombra moverse detrás de mi abuelo. Parpadeé y desapareció. Durante años, me convencí de que había tomado la decisión correcta. Nuestra familia prosperó. Tuve hijos, nietos, pero el tiempo pasa inexorablemente. Y ahora se acerca el momento de pagar. Mi abuelo se levantó con dificultad y se acercó a un viejo baúl en la esquina de la habitación. Lo abrió con manos temblorosas y sacó un pergamino amarillento. Este es mi contrato. Léelo. Lo tomé con manos temblorosas y comencé a leer. El pergamino estaba escrito en una lengua que no reconocía, con símbolos extraños y retorcidos que parecían moverse bajo la luz parpadeante de la chimenea. Pero, de alguna manera podía entender su significado. Hablaba de riquezas inimaginables, de poder ilimitado y del terrible precio a pagar: un alma inmortal. Al final del documento, vi la firma de mi abuelo trazada en rojo oscuro que supe instintivamente que era sangre. Sentí náuseas y quise soltar el pergamino, pero mis dedos parecían pegados a él. 50 años. Ese fue el plazo que me dio. 50 años de riqueza y poder a cambio de una eternidad de tormento. Y esos 50 años se cumplen esta noche, a medianoche. Miré el reloj de pared. Faltaban apenas 15 minutos para la medianoche. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Abuelo, debe haber algo que podamos hacer, alguna forma de romper el contrato. Él negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. Lo he intentado todo.
He consultado a sacerdotes, brujos, mediums. Nada puede romper un pacto sellado con sangre. En ese momento, las llamas de la chimenea se avivaron repentinamente, proyectando sombras danzantes por toda la habitación. El viento fuera pareció intensificarse, aullando como una bestia herida. Escúchame bien. Te he contado esto por una razón. Necesito que me prometas algo. Prométeme que nunca, sin importar cuán desesperada sea la situación, harás un trato como el mío. Prométeme que protegerás a la familia y que usarás sabiamente lo que he construido. Lo prometo, dije sin dudar, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. El reloj comenzó a dar las campanadas de medianoche, y con cada sonido, la habitación parecía oscurecerse más. Las sombras en las esquinas parecían cobrar vida, retorciéndose y alargándose. Mi abuelo se puso de pie, y su rostro era una máscara de resignación y miedo. Ha llegado la hora. Y entonces lo vi. Una figura emergió de las sombras detrás de mi abuelo. Era alta, mucho más alta que cualquier hombre, con una forma vagamente humanoide pero distorsionada de manera que mi mente se negaba a procesar. Su piel, si es que se le podría llamar así, parecía estar hecha de oscuridad líquida, y sus ojos eran dos pozos de fuego ardiente que me miraban directamente, paralizándome de terror. Vengo a cobrar lo que me pertenece, Dijo la criatura con una voz que parecía provenir de las profundidades del infierno. Mi abuelo se volvió hacia la entidad, erguido y digno hasta el final. Estoy listo. Dijo. La criatura extendió una mano hacia mi abuelo y vi con horror cómo una neblina luminosa comenzaba a salir de su cuerpo. Siendo absorbida por la mano de la entidad, mi abuelo cayó de rodillas jadeando. Quería gritar, quería correr hacia él, pero estaba completamente paralizado. Solo podía mirar imponente cómo la vida abandonaba lentamente el cuerpo de mi abuelo. Cuando la última chispa de luz dejó sus ojos, la criatura se volvió hacia mí. Sus ojos ardientes se clavaron en los míos y sentí como si estuviera mirando directamente en las profundidades del infierno. Recuerda, joven, el contrato está cumplido, pero la deuda familiar persiste. Como eligió este camino y ahora te hereda sus consecuencias. Con esas palabras, la criatura se desvaneció en las sombras, llevándose consigo la esencia de mi abuelo. El cuerpo sin vida de mi abuelo quedó tendido en el suelo, una cáscara vacía de lo que una vez fue. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme, y cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, corrí hacia mi abuelo, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos, antes llenos de vida y sabiduría, ahora estaban vacíos y sin brillo. Las horas siguientes pasaron como en una nebulosa. Llamé a la policía, a la ambulancia, a mi familia, y todos llegaron haciendo preguntas que no podía responder. ¿Cómo explicar lo que había presenciado? ¿Quién me creería? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El funeral de mi abuelo fue un evento sombrío, lleno de políticos y hombres de negocios que hablaban de su legado, sin tener idea del terrible secreto que se ocultaba detrás de su éxito. Me encontré heredando una fortuna que no quería, un imperio empresarial que me pesaba como una losa. Cada moneda, cada propiedad, cada acción, todo me recordaba el terrible precio que mi abuelo había pagado. Pero lo peor eran las noches. Cada vez que cerraba los ojos y veía esos ojos ardientes mirándome, escuchaba esa voz infernal susurrando sobre deudas familiares y consecuencias heredadas. ¿Qué significaba? ¿Estaba yo también condenado por las acciones de mi abuelo? Comencé a investigar, buscando desesperadamente una forma de romper la maldición que parecía pesar sobre nuestra familia. Consulté a expertos en lo oculto, viajé a lugares remotos en busca de conocimiento antiguo, gasté fortunas en ritual, pero nada parecía funcionar. Con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor.
sombras que se movían cuando no debían, susurros en habitaciones vacías, la sensación constante de ser observado. ¿Me estaba volviendo loco o la criatura que se había llevado a mi abuelo ahora me acechaba a mí? Una noche, exactamente un año después de la muerte de mi abuelo, desperté sobresaltado. Al pie de mi cama vi una figura familiar, mi abuelo, pero no era el hombre que recordaba. Su piel estaba gris y marchita, sus ojos hundidos y vacíos. Lo siento tanto. No sabía, no entendía el alcance de mi decisión. Ahora lo sé, y es demasiado tarde. Intenté hablar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Escúchame, aún hay tiempo para ti. Haz lo que he hecho. Usa la riqueza para hacer el bien, para ayudar a otros. Tal vez así puedo redimir nuestra alma familiar. Con esas palabras, la aparición se desvaneció, dejándome solo con mis pensamientos y mi miedo. Desde esa noche, he dedicado mi vida a cumplir las últimas palabras de mi abuelo. He donado gran parte de la fortuna a causas benéficas, he creado fundaciones para ayudar a los necesitados, he intentado usar el poder y la influencia heredados para hacer el bien en el mundo, pero la sombra del pacto de mi abuelo siempre está presente, acechando en los rincones de mi mente. Cada decisión que tomo, cada acción que realizo, está teñida por el miedo de que pueda estar jugando inconscientemente en las manos de aquella entidad infernal. ¿Estoy realmente haciendo el bien o estoy siendo manipulado por fuerzas que no puedo comprender? Las noches siguen siendo un tormento. A menudo me despierto bañado en sudor frío, con la sensación de que algo me observa desde las sombras de mi habitación. A veces, en los momentos entre el sueño y la vigilia, creo ver figuras oscuras moviéndose en la periferia de mi visión, pero cuando intento enfocar la mirada desaparecen. He intentado buscar ayuda profesional, pero ¿cómo explicar a un terapeuta que temo que un demonio esté acechando a mi familia debido a un pacto hecho por mi abuelo? Me tacharía de loco y quizás tendría razón. A veces desearía estar loco porque la alternativa es demasiado terrorífica para contemplarla. Lo más perturbador es que a medida de que pasa el tiempo, siento una creciente tentación. En mis momentos más oscuros, cuando las presiones del mundo se vuelven abrumadoras, me encuentro pensando en lo fácil que sería hacer un trato similar al de mi abuelo, resolver todos mis problemas con un simple pacto. Pero entonces, recuerdo la promesa que le hice a mi abuelo en su lecho de muerte y la visión de su espectro atormentando. No puedo sucumbir a esa tentación. Debo ser más fuerte. Sin embargo, la duda persiste. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si el simple hecho de ser el heredero de mi abuelo me ha condenado? ¿Estoy luchando contra un destino que ya está sellado? Cada día es una batalla contra estas dudas y miedos. Me esfuerzo por hacer el bien, por ser una fuerza positiva en el mundo, pero siempre con el temor de que mis acciones puedan tener consecuencias que no puedo prever. He intentado formar relaciones, tener una vida normal, pero el peso de este secreto lo hace casi imposible. ¿Cómo puedo acercarme a alguien, amar a alguien, sabiendo que podría estar arrastrándolos a este oscuro legado familiar? A veces, en mis momentos más desesperados, considero poner fin a todo, terminar con la línea familiar aquí y ahora, asegurándome de que esta maldición no es extendida más allá de mí. Pero entonces, pienso en las palabras de mi abuelo, en su deseo de que use lo que heredé para hacer el bien. ¿No sería un acto de cobardía abandonar esa responsabilidad? Y así sigo adelante, día tras día, noche tras noche, luchando contra las sombras que quizás solo existan en mi mente, tratando de redimir un pecado que no cometí. No sé si alguna vez encontraré paz, si alguna vez podré liberarme de esta carga, pero sé una cosa con certeza:
Nunca olvidaré aquella noche tormentosa de octubre, cuando mi abuelo me reveló el terrible secreto de nuestra familia. Y mientras viva, haré todo lo posible para asegurarme de que nadie más tenga que soportar el peso de este pacto con el diablo. Mientras escribo estas palabras, siento que el tiempo se me agota. No sé si es paranoia o una intuición más profunda, pero tengo la sensación de que mi propia medianoche se acerca. He dejado instrucciones detalladas, donando la mayor parte de la fortuna familiar a diversas causas benéficas. He intentado desmantelar el imperio empresarial de mi abuelo de la manera más ética posible, esperando que el dispersar su legado pueda de alguna manera diluir la maldición que nos persigue. Pero en el fondo, sé que esto no es suficiente. Esta noche, mientras la tormenta ruge fuera, me preparo para mi último acto de redención, o tal vez de cobardía. He encontrado un ritual antiguo, uno que promete romper pactos demoníacos a cambio de un sacrificio voluntario. No sé si funcionará, o si es real, o solo otra trampa de las fuerzas oscuras que nos acechan, pero es mi última esperanza de liberar a nuestra familia de esta maldición. A quien encuentre estas palabras, no cometan el error de mi abuelo. No hay riqueza o poder que valga el precio de su alma, y si son parte de mi familia, ruego que este acto final los haya liberado del peso de nuestro pasado. La medianoche se acerca. Puedo sentir las sombras congregándose a mi alrededor, expectantes. No sé qué me espera al otro lado de este ritual, pero al menos iré sabiendo que hice todo lo posible por corregir el error de mi abuelo. Que Dios se apiade de mi alma, si es que aún me queda alguna.